Y ahora vamos a seguir precisamente sobre el tema del hipnotismo, en su vertiente, el mesmerismo. Y vamos a ver precisamente de dónde sale este término. Franz Anton Mesmer. Este señor, ya veis que es del año 1734, nació en Alemania, y fue un médico alemán, descubrió lo que él llamó magnetismo animal, y otros después llamaron mesmerismo. La evolución de las ideas y prácticas de Mesmer hicieron que James Bright, de 1795 al 1860, desarrollara la hipnosis en 1842. Ya veis que gracias a este paso primero, luego desembocó en la hipnosis. Esto viene en consecuencia de todas las citas que hemos estado leyendo también de Ellen White al respecto, que ella hablaba de mesmerismo, y sé que no todas las personas conocían que esto quería decir este magnetismo animal. Veremos en qué consiste todo esto y dónde nos puede llevar todo esto. Mirad lo interesante. Mesmer nació en la aldea de Iznang, en Suabia, después de estudiar en las universidades jesuitas de Dillinga e Ingolstadt. ¿Os suenan? Estudió medicina en la Universidad de Viena en 1759. En 1766 publicó una tesis cuyo título en latín fue De Planetarum Influxu in Corpus Humanum, el cual estudiaba la influencia de la Luna y los planetas sobre el cuerpo humano y las enfermedades, astrología médica. Evidencia recolectada por Frank Apathy sugiere que Mesmer plagió su tesis de un trabajo de Richard Mead, que también era anterior a él, de 1673 a 1754. Ya veis que ha habido una corriente de pensamientos de personas que han estado vinculadas con una cierta actividad precisamente para nada cristiana, que estaban utilizando y estudiando una serie de sistemas para afectar directamente a la salud de las personas, teóricamente para bien, pero también podía ser para mal. Evidentemente, lo que hoy vamos a ver nos va a servir para darnos cuenta hasta qué punto el ser humano es sensible a un montón de cosas y que no hay nadie que se pueda creer que está inmune absolutamente a todo lo que Satanás sabe que puede llegar a trabajar en nuestras mentes. En la biografía de este señor aparecen personajes como el mismísimo Mozart, etcétera, etcétera, pero quiero destacaros especialmente lo que vais a ver a partir de aquí. De acuerdo con Deslon, Mesmer entendió a la salud como el flujo libre del proceso de la vida a través de cientos de canales eléctricos que recorren el cuerpo humano. La enfermedad sería causada por los obstáculos a este flujo. ¿No suena de nada todo esto? Hay personas que están curando a través de esos flujos de energía, de esos puntos eléctricos que tenemos, dicen. ¿Os suena también los chakras? Pues bien, todo está relacionado con lo mismo. Superando aquellos obstáculos y restaurando el flujo, se producían crisis que restauraban la salud. Cuando la naturaleza fallaba en hacer esto simultáneamente, el contacto con un conductor de magnetismo animal era necesario y un remedio suficiente. Había alguien que, con lo que él sabía y podía, con su poder, pues podía llegar a solucionar este problema. Mesmer se propuso ayudar o provocar los actos de la naturaleza. La cura de una persona demente, por ejemplo, involucraba el provocarle un ataque de locura. Según Mesmer, la ventaja del magnetismo era que aceleraba esa crisis sin peligro. Bueno, tuvo juicios, tuvo problemas, mil y unos. Y vamos a ver en qué consistía todo esto del mesmerismo. Es también conocido como la doctrina del magnetismo animal, se refería a un supuesto medio etéreo postulado como agente terapéutico por primera vez en el mundo occidental por el médico Franz Mesmer, proveniente de Alemania. Fue un término muy usado en la segunda mitad del siglo XVIII. De aquí que veáis que Ellen White, en sus escritos, que me han dicho que no dijera Ellen White, sino que es Ellen White. Y bueno, pues intentaré acordarme de que es así. Por cierto, que doy las gracias a quien me corrigió. Pues bien, ya veis que en esos años
era la época en que también ella llegó a escribir posteriormente sobre todo esto. Tengamos presente que era una corriente que ahora a nosotros nos parece algo que nos suena casi a una cosa muy lejana y muy china, muy rara, y en cambio era algo que llegó a ser bastante común y que causó un serio impacto en la sociedad. Pues bien, mirad cómo además aquí se habla del medio etéreo, el éter. ¿Qué es el éter? Pues de esto también veremos algo al respecto. Vamos a ver un poco de historia. Mesmer es considerado como el padre de la hipnosis moderna. Fue el primer occidental en creer en la capacidad de toda persona para curar a su prójimo usando el hipotético magnetismo animal. El mesmerismo es, usando las mismas leyes, el fenómeno opuesto a la moderna hipnosis. La hipnosis tiende más al dominio del sujeto, y muy a menudo los hipnotizadores terminan por injertarles vicios morales, quizás inconscientemente a sus sujetos, dicen aquí. En cambio, el mesmerismo, basado en la creencia del magnetismo animal, o sea, en otras palabras, la hoy tan conocida sugestión, se encaminaba más al cuidado del paciente. Ya veis la sugestión, ¿no? En sus inicios, Mesmer, en su establecimiento curativo fundado en Viena, no solo usó el supuesto magnetismo animal, sino que también empleó electricidad, metales y maderas. Ahora entenderéis por qué hay tantas personas que utilizan objetos de estos tipos para pretender sanar a las personas. Quizás sus creencias tenían un ligero vaho proveniente de la tradición europea de la alquimia. Bueno, no era un ligero vaho, era un muy vaho. Él creía que todo el universo se había desarrollado de una substancia homogénea primordial, luego diferenciada en la diversidad que conocemos. Bien, todo esto también se habla en los temas cabalísticos, el éter y cómo todo dependía de eso. Pues bien, sobre el éter y terminologías parecidas y lo que esto implicaba, también hablaremos más adelante en las puertas dimensionales, si Dios quiere. O sea que va para largo terminar las conferencias, ya os lo advierto. Luego entonces la madera, metales, piedras, plantas que él usaba se basaban en la afinidad con el cuerpo del enfermo, más directo aún, en la afinidad y correspondencia de los átomos y mediante el uso ya sea interno en bebidas o externo en brazaletes y otros debidamente magnetizados de este agente. ¿Recordáis que durante un tiempo se vendían unos brazaletes magnéticos? Unos de plata, otros de oro y no sé qué, y que tenía una corriente magnética que te sanaba, y bueno, y hubo unas ventas increíbles de todo esto, y al final dijeron que sanaba como, vamos, como nada, ¿no? Pero bien, el negocio se hizo, pero a pesar de todo estaba basado en estos conceptos. El paciente recibía fuerza adicional para combatir la enfermedad. Según es reportado, Frank Mesmer hizo muchas curaciones para su tiempo, y fue reportado, parece ser que no fue una invención, pero fue en 1774 cuando realmente dijo dar con el secreto del magnetismo y quedar tan altamente interesado que abandonó el uso de imanes naturales. Llegó a un tipo de conocimiento que los imanes en sí ya no le servían, iba directamente por el magnetismo animal. Fue aquí cuando le dio el conocido nombre de magnetismo animal, y la nueva fuerza fue entonces empleada por toda Europa a través de multitud de seguidores. Yo no sé si estáis percibiendo en esto algo que va mucho más allá de lo que nos está diciendo el tema aquí. Todo esto del mesmerismo, veréis que irá ligado también a algo de lo que nosotros ya hemos presentado aquí y también en las partes temáticas sobre el Espíritu Santo. Porque veréis qué conexión hay detrás de todo esto, que verdaderamente a más de uno le va a sorprender. Si quieres ser sincero, claro. Alrededor de 1780, Mesmer ya se había instalado en París. Aquí atendió a muchos. El mesmerismo fue examinado científicamente por una comisión real francesa que había sido hecha en 1784 por Luis XVI. La comisión incluía a varios personajes, entre ellos veis a Benjamin Franklin. ¿Os suena, verdad? La comisión estuvo de acuerdo en que las curas de Mesmer eran curas realmente, o sea que se curaba a la gente de verdad. La comisión también concluyó que no había evidencia de un fluido magnético y que sus efectos derivaban de imaginaciones. O
sea, de sugestión, ¿entendéis? Pero era innegable, ellos no comprobaron que había un fluido magnético, pero era innegable que las personas sanaban. Algo extraordinario sucedía, ¿no? En 1825 hubo una segunda investigación, pero el reporte fue nuevamente dejado de lado una vez más. Ki y tradición espiritual. El concepto de Ki, o Chi, con diversos nombres, viene a menudo de la mano de tradiciones religiosas y filosóficas como el taoísmo, el budismo y el yoga. Si bien en medicina tradicional china estaría más relacionado con el aire, significado literal de Qi en mandarín, que con el magnetismo. Se define el Qi o el Chi como un principio espiritual del cosmos y de la presencia de la vida. Se considera el trasfondo de todo lo que existe, de modo análogo a las conexiones que mantienen unidas los átomos de las materias, o el misterio que conforma la armonía del ecosistema y el cosmos. ¿Cómo le llamaríais esto después de ver la Guerra de las Galaxias? La fuerza, ¿no? Se afirma que mediante la meditación se puede sentir y comprender por la intuición profunda ese flujo o nexo universal, por lo tanto aproximarse al sentido de la vida. ¿Recordáis la escena de Yoda, cuando está como en un trance meditando en la película? Pues está percibiendo la fuerza, ¿no? Pues todo esto ya estáis viendo, o quizás aún no, que tiene un cierto parecido con algo que se conoce como Espíritu Santo, ¿no? Bien, habrá gente que dirá, no, esto no tiene nada que ver. Bueno, pues ya iremos hablando de esto. Porque a veces no nos damos cuenta de dónde nos llevan los engaños, con qué sutileza, al terreno satánico y ni nos enteramos. Se considera, por tanto, un principio por el cual el practicante puede comenzar una práctica espiritual o mística. Se dice del Chi que es el principio vital o latido de todas las cosas, y que meditar sobre él hace que uno se pueda aproximar a una empatía profunda, no solo hacia los demás seres humanos, sino hacia todas las cosas que participan en los procesos de la naturaleza, desde los seres vivos hasta las materias inertes en transformación. Ya ves, lo abarca todo, y por tanto desprendes amor hacia todo y hacia todos. Atención también a esto, porque también deberemos dedicar un apartado especial. En las artes marciales, ya sabéis, karates, kung fu, judos, aikidos y todas las cosas que queráis, la sensibilidad desarrollada por esa intuición o manera de sentir la energía del universo sería una herramienta de gran valor para anticiparse a los movimientos o el peligro, los impulsos de un atacante o los estados de ánimo de una persona a la que se quiere ayudar. Sí, esto es Wikipedia, pero lo que está diciendo aquí no es ninguna tontería, porque en esto también se basan las artes marciales. Las artes marciales, según dicen algunos expertos, solo se pueden hacer bien si detrás se acompaña en un sentido espiritual, porque así potencian de un modo impresionante todas sus habilidades, entre las cuales hay todas las que aquí ponen. Los guerreros de Shaolin, ¿os suenan de algo? Inspirados señores que gracias a una serie de televisión se hizo muy famoso, Kung Fu. Era un guerrero Shaolin, etcétera, etcétera, que iba después por el mundo, etcétera, ¿no? Bien, pues no se estaban diciendo tonterías. Todo esto tiene una clave de enseñanza espiritual detrás. Las artes marciales en sí solas, como técnicas de dar patadas, recibir patadas y todo lo que queráis, no tiene significado, va mucho más allá cuando va acompañado de todo esto, que es de donde se extrae.